cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, de los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devotaré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré cesar toda su hierba. Los ríos tomaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Puestos de pie, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra, porque día a día podemos escuchar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y como decíamos hace un momento, en ocasiones hay problemas, hay cosas que no podemos entender y cada día a nuestra puerta tocan problemas, situaciones que muchas veces salen de nuestro entendimiento, y muchas veces podemos sentirnos agobiados, podemos sentirnos cansados y preguntar: ¿dónde está mi socorro? Pero a diferencia del mundo, que en el mundo el hombre confía en sus fuerzas, en su intelecto, nosotros podemos ser conscientes de nuestra deficiencia y decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Podemos poner nuestros ojos por encima del sol y confiar en que nuestro Dios es Rey soberano y tiene control sobre todo, sobre toda la creación. Así que vamos a entonar este canto por encima del sol. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad.
la más profunda aflicción se vuelve una nueva canción. Podemos gozar de esa certidumbre que aún en el dolor el Señor puede convertir ese dolor a un cántico nuevo al nosotros ver su amor y su cuidado. Y de la misma manera el Señor ha cambiado, como dije, ese lamento en baile. Por lo tanto, en esta mañana cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, que es nuestro Dios. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, Adonai. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas, Adonai. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, encendiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Amén. Grande es nuestro Dios. También podemos gozar en que en nuestra debilidad Cristo, nuestro Dios, es nuestro sostén. Si estamos aquí es por su gracia. Aunque dura es la lucha, el Señor renueva nuestras fuerzas cada día. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, porque ahora
somos más que vencedores por medio de aquel que venció a la muerte y a la tribulación. Y damos gracias porque también tenemos un pastor que junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, conforta nuestra alma, dice el Salmo 23. Así que esta mañana cantemos y pidamos al Señor que Él guíe nuestras vidas, que Él conforte nuestros corazones y que nos ayude. Vamos a entonar este canto. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Solo escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Eres mi pastor. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Solo escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Eres mi pastor. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Solo escucharé tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña o en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Mi guía y mi pastor siempre serás. Mi guía y mi pastor siempre serás. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por estas alabanzas. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje en esta ya tarde. Les invito a ver sus Biblias ahí en el Salmo 57, Salmo número 57. Y vamos a leer todo el Salmo, vamos a hacerlo de manera alternada. Inicio con el versículo 1, posteriormente ustedes, y nos unimos en el versículo 11. Salmo número 57. Bien, si ya lo tenemos, inicio con la lectura. Dice la palabra de nuestro Dios así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos.
Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel, quien comparte en este día. Buenas tardes hermanos. Dios les bendiga a todos. Me da gusto ver a muchas familias aquí presentes y pues damos gracias a Dios porque nos permite meditar en este salmo que es un salmo de David. Ya nuestro hermano nos ha hecho el favor de leer, así que vamos a orar primero y ya vamos a continuar. Padre, estamos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicando de tu gracia, suplicando de tu dirección por medio de tu Espíritu Santo para que tú nos guíes en esta tarde, en este día, y me des sabiduría, Señor, para compartir lo que tú nos has dejado revelado en tu palabra. Ayúdame, Señor, para hacerlo de la manera correcta conforme tú lo has dicho ahí, Señor, en tu palabra, y ayúdanos a tomar la enseñanza, Señor, revelada para aplicarla a nuestra vida práctica, que cada uno de nosotros no solamente vengamos a escuchar, sino que podamos vivir lo que aprendemos. Ayúdanos, Padre, en tus manos estamos. Queremos que en todo esto tú seas glorificado, que tú seas exaltado, porque tú mereces toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues tenemos aquí un salmo muy hermoso, y el tema de hoy es el siguiente: de la angustia a la alabanza. De la angustia a la alabanza. Y tiene que ver de manera muy especial con la vida de el rey David, que pues como sabemos durante su vida siempre pasó por momentos difíciles, y como nosotros pasamos por momentos difíciles. A veces son momentos en los que no podemos salir, no sabemos cómo salir, por los problemas que puedan presentarse en nuestra vida, por las luchas que tenemos en nuestro corazón. Y es ahí donde la palabra del Señor es rica, es abundante para enseñarnos. Y el Señor nos ha revelado en su palabra cómo podemos aún en medio de la angustia poder alabar a Dios. El Salmo 57 es declarado como el Mictam de David. Y esta palabra Mictam se refiere a un canto o a una oración que tiene mucho valor. Y en especial tiene valor porque fue compuesto o fue elevado, fue dicho en un momento muy difícil o en un momento especial en la vida de una persona, y en este caso en la vida de David. Cuando David escribe este salmo, el Salmo 57, él estaba huyendo del rey Saúl y en su angustia se fue a refugiar en la cueva de Adulam. Y creo que en los momentos así que pasamos por esos momentos, siempre buscamos dónde refugiarnos, y a veces la gente encuentra refugios no buenos, refugios equivocados. Pero David fue aquí en la cueva de Adulam, pero no exactamente porque su confianza estaba ahí, sino su confianza estaba en Dios. David escribió otros salmos muy similar a este, y de hecho este salmo está catalogado dentro de un grupo de salmos que es desde el capítulo 56 hasta el capítulo 60, que él escribe estando en esta condición. Y también podemos
ver que él escribe este mismo salmo, escribe en esta condición el Salmo 34. El Salmo 34, que es un salmo muy hermoso, un salmo que es escrito especialmente en un momento bastante adverso. David, en su huida, porque era perseguido por el rey Saúl, se fue a la tierra de los filisteos, a la ciudad de Gat. Y estando ahí en la ciudad de Gat, donde reinaba el rey Aquis en su momento, los hombres de aquel lugar lo reconocieron como que él era el que había vencido a Goliat, que él era el enemigo de los filisteos, o uno de los principales enemigos de los filisteos. Entonces, al estar ahí, los hombres del lugar lo reconocieron y dijeron: no es este de quien se cantaba en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso usted lo puede ver ahí en el capítulo que nos mencionó nuestro hermano, o leyó nuestro hermano José Manuel, capítulo 21 de primero de Samuel, desde el versículo 10 hasta el capítulo 22, que es en el 22 donde él realmente decide irse a la cueva de Adulán. Aquellos hombres, al apresarlo, lo llevaron ante el rey Aquis. David está huyendo de Saúl, ya no encuentra lugar donde esconderse. Decide ir a refugiarse en una tierra de ajena, un país ajeno, de un rey que pues siempre anduvo buscando destruir a David o a los reyes de Israel. Y estando ahí, bueno, él fue apresado y llevado ante el rey Aquis. Y David estaba lleno de temor, lleno de pavor, lleno de angustia, porque realmente su vida estaba en peligro. O lo mataba Saúl o lo mataba los filisteos. De manera que, pues, él no sabía cómo salir. Y en su decisión, pues él decide fingirse que está loco y empieza a dejar que su baba escurra sobre su barba, empieza a pintar las paredes y viene el rey y lo ve, y realmente el rey pues podemos decirlo, menosprecia y manda que lo echen de ahí. Dice ahí en la palabra: he aquí, dice, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa? Es lo que dice el rey y cuestiona a sus hombres. Así que el rey mandó que lo echaran de ese lugar, diciendo que ya tenía suficientes locos en su lugar. Y es ahí donde David decide irse a la cueva de Adulam. Y el Señor de esta manera en su gracia lo salvó del rey Aquis, y él se va muy triste realmente a esconderse a la cueva de Adulán. Podríamos decir que David fue muy hábil en poder actuar así, porque a tomar esa decisión y hacer algo donde no tenía cómo defenderse, realmente fue algo hábil, pero no fue él, sino el Señor mismo que le ayudó, y fue el Señor mismo que le rescató, y aunque que no permitió que el rey lo hubiese ejecutado. Sin embargo, él sigue muy angustiado y sigue triste, y en esa tristeza y en esa angustia, él llegó hasta la cueva de Adulán, y en esta situación de angustia, cansancio, tristeza, él se siente solo y se siente desconsolado, ya que Saúl, el rey al que él sirve, el rey al que él busca su bien, lo está persiguiendo para quitarle la vida. ¿Y puede usted imaginarse eso? Lo que eso implica.
Fue ahí donde él escribió este salmo, que tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Y tiene enseñanza ya que muchas veces, hermanos, al igual que David, podemos estar en nuestra cueva de desesperación, en nuestros problemas, en nuestras luchas, y sintiéndonos solos, sintiéndonos tristes, sintiéndonos desconsolados. Pero David, a través de este salmo, nos hace ver cómo es Dios con nosotros y cómo en medio de la tribulación podemos estar en la angustia y elevarnos hasta la misma presencia de Dios para darle la gloria y la honra al contemplar su gloria manifestada, su gracia manifestada en nuestra vida. Cuando David estaba en la cueva, él no lamentó por estar ahí. No se estaba lamentando en un sentido de queja. Él no le echó la culpa a Dios, porque normalmente, ¿qué hace el ser humano? Pues normalmente cuando está en problemas siempre buscamos a quien culpar, ¿verdad? Él realmente no lamentó por esto, él echó la culpa a Dios. Lo que sí hizo David, y eso es lo que nos enseña, es que clamó a Dios. Clamó a Dios en medio de la angustia. Y clamó pidiendo misericordia para salir adelante en medio de la dificultad. Él clamó no por justicia, clamó por misericordia. A veces, hermanos, nosotros podemos clamar por justicia. Y Dios puede tratarnos con justicia. Pero si Dios nos tratara con justicia, de una manera justa, de una manera, justa en que nos castigara por lo que somos, todos estaríamos fumigados. Pero él clama por misericordia del Señor en su necesidad y también reconociendo su flaqueza. Él clama. Y David nos enseña a salir de esa cueva de una manera que él está en un momento muy angustiado, muy triste, muy devastado, desconsolado, pero él se levanta con un canto para adorar a Dios, exaltar a Dios, y él lo exalta porque ve la grandeza de la misericordia de Dios. Y nosotros debemos hacer eso en nuestra vida. Así que miremos el Salmo. Número 1, un clamor por la misericordia confiando en Dios. Un clamor por la misericordia confiando en Dios. Dice el Salmo del versículo 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti he confiado, mi alma, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. El Salmo inicia hablándonos realmente de la seguridad que provoca la misericordia y la verdad de Dios en aquellos que confían en Él. Piensen eso, hermanos, porque este Salmo nos habla de esto exactamente. La seguridad, David realmente tiene una seguridad, aunque está en un clamor. En su clamor, él está realmente confiando en Dios. Como dije, no está confiando en la cueva, no está confiando en quienes están cerca de él está confiando y tomándose del Señor. Y eso es algo muy importante, hermanos.
en nuestra vida. Eso es algo vital en nuestra vida. A veces hay muchas cosas que van a afligirnos en nuestra vida, pero si usted y yo no nos tomamos de donde nos debemos de tomar, simplemente seguiremos en esa angustia. Pero David aquí realmente, estando en la cueva, él empieza a clamar a Dios. Él está ahí, como dije, triste, huyendo, siendo perseguido, angustiado, en peligro, cansado, se siente solo y tal vez deprimido por todo lo que está pasando. Y creo que muchos de los que aquí estamos, hermanos, podemos entender qué se siente al pasar ese momento, porque muchos de aquí hemos pasado tiempos difíciles. Nadie ha escapado de eso. Nadie de nosotros escapa de los problemas. Pero qué bendición el ver la manera en que él confía en Dios. En este mundo en el que vivimos, hermanos, todos pasamos por problemas. El mundo en general vive en problemas. Pero ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando pasan por momentos difíciles? Sin duda que las personas cuando están pasando por momentos difíciles, ya seamos cristianos o no sean cristianos, las personas se acuerdan de Dios y dicen, Dios mío. Y la gente en su angustia empieza a clamar, en su desesperación empieza a clamar. De una u otra manera empiezan a buscar a Dios. Y podemos ver, por ejemplo, en nuestro tiempo, en la situación en el mundo en que nos ha tocado vivir a nosotros en la actualidad, y podemos ver el nivel de problemas en los que vive nuestra sociedad, y ver que todo parece que si fuese a colapsar. La gente clama realmente porque podemos ver tanta violencia, podemos ver tantos homicidios, podemos ver tanta injusticia, podemos ver tantas personas que siguen desaparecidas. Y esto es, hermanos, porque estamos en un mundo caído y aún ahí en este mundo caído clama con desesperación a causa de la multiplicación de la maldad. El mundo en sí no quisiera que hubiera esto. Pero en nuestro pasaje del día de hoy, hermanos, nos enseña la manera en que un hijo de Dios puede clamar en medio de esta angustia. Y eso es algo muy importante, porque hay una gran diferencia entre el clamor del mundo y el clamor de un hijo de Dios. David está angustiado y está en una cueva. Y como dije, su confianza no está en las paredes de la cueva. No está en las paredes de ese lugar. Es un lugar, la cueva donde él fue a esconderse realmente en ese lugar. Ya cuando usted empieza a estudiar y investigar, resulta que toda esa zona de que se le llama Engadi era una zona montañosa, con terrenos muy inclinados, había bosques, había ríos, había lugares, muchas cuevas, donde realmente era de difícil acceso, donde la gente se podía esconder y difícilmente los encontraban. Pero una zona también donde no era un lugar cómodo, no era un lugar que alguien quisiera estar ahí, porque algunos hablan de temperaturas altas y fríos también. Entonces, es un lugar difícil, es un lugar que cuando David llega a este lugar, bueno, puede decir, pues aquí no me van a hacer nada. Bueno, él está ahí, pero él está confiando en Dios. Y en lo que acabamos de leer, él está confiando en Dios. Y él está en este lugar, especialmente porque es un lugar donde, pues él considera también que no tan fácil van a llegar a encontrarlo. Es un lugar que se pueden esconder, sí, se pueden esconder, pero especialmente
su confianza no está en el lugar, sino está en Dios. Y en medio de esa angustia en la que se encuentra en este lugar, él clama y dice doblemente, porque él está en una angustia, y eso nos hace ver en la angustia que está, clama doblemente y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Pero ¿qué dice ese mismo versículo? Porque en ti he confiado. ¿Dónde estaba su corazón de David? ¿En dónde estaba su confianza? David tenía su confianza en Dios, por eso clama de la misericordia de Dios. Él clama en una plena confianza en que Dios es grande y es rico en misericordia y que le va a ayudar en el momento más difícil, en medio de esa angustia, porque aunque él está en un momento que parece que está perdido, él tiene la certeza de que Dios le va a ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Esta es la forma en la que el Hijo de Dios debe clamar en los momentos de angustia. El clamor del Hijo de Dios es diferente a la del mundo, porque el mundo clama realmente en la desesperación, pero él no tiene una base en esperanza, aunque se dirige a Dios, no entiende realmente cómo acercarse al verdadero Dios. Pero el clamor del Hijo es diferente, el Hijo de Dios es diferente, porque el clamor del Hijo de Dios nace y está ahí también en su desesperación, pero su clamor es dirigido en base a una fe bien fundamentada en Dios, de una fe que está puesta en Dios, sabiendo que Dios está presente en todos los aspectos de su vida, en todos los tiempos de su vida y aún en medio de la dificultad. Ahí cuando usted ve todo turbulento, ahí cuando ve que ya no hay salida, Dios tiene una salida. Dios tiene una respuesta. Por eso, mis hermanos, el hecho de hacer esta diferencia es que podemos preguntar, cuando clamas a Dios, ¿cómo clamas? ¿De dónde sale tu clamor? ¿Sale solo de la desesperación o sale de una verdadera fe que tienes en Dios? Porque nuestro clamor tiene que salir de esa fe que está basada en Dios. David clamó confiando en Dios. Él no se quejó de lo que estaba pasando diciendo, ¿por qué a mí, Señor? Porque es una reacción normal, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí, Señor, si soy una persona buena, que no le he hecho mal a nadie, que le he buscado que Saúl esté tranquilo, aun cuando le viene ese espíritu y yo tengo que tocarle con esa melodía tan bonita que me sale en mis cuerdas, en las cuerdas de mi arpa, para que el espíritu se apacigüe? Él no se está quejando por eso. Él no está diciendo que ¿por qué a mí, Señor? Porque él no está clamando realmente porque sea bueno. Él tampoco le echa la culpa a Dios por lo que está pasando, como muchas personas lo hacen, sino más bien él clamó pidiendo misericordia. Y de manera repetida, como dije, cuando él lo hace de manera repetida, nos muestra la gravedad de su problema y de la angustia en la que él está. El clamor de David, hermano, no está basado en lo bueno que es él, o sea, en lo bueno que es David, sino más bien el clamor que David eleva a Dios está basado en lo bueno
y misericordioso que es Dios. Y Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y a cada uno de nosotros nos ha tratado con benevolencia y nos ha tratado con su misericordia. Y como dice el pasaje, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Porque nuestra vida, hermanos, pues no somos buenos. Entonces su clamor está basado en lo bueno y misericordioso que es Dios. Por lo cual clama desde su escondite, ahí donde Él está, confiando únicamente en la bondad del Señor. Y nosotros tenemos que clamar de esa manera, confiando en la bondad de Dios, confiando en lo bueno que es Dios, confiando en lo misericordioso que es Dios. Como dije, en este momento David no confía en las paredes de la cueva, no confía en sus recursos, como dije, de decir, pues yo soy muy hábil para salir de esto. No confía en sus fuerzas, porque él es un buen guerrero y muy hábil también. Él no confía en sus habilidades como guerrero. Él está aquí con impotencia. Él está aquí en ese lugar con un corazón humilde. Él sabe que solo Dios es capaz de librarlo, por lo cual él está dependiendo solamente del Señor. Hermanos, a veces podemos estar en lo más profundo de la desesperación, pero en ese momento de desesperación es en el que en verdad podemos estar en la condición que David está. En esa humildad, en esa impotencia, en esa dependencia de Dios, en el saber que solo Él nos puede librar. Cuando leemos en Jeremías y dice, y me buscarás, y me buscarás de todo tu corazón, porque están en la angustia, porque están ahí en el exilio, están ahí en Babilonia. Y es en ese momento que a veces Dios tiene que llevarnos a ese momento para que nosotros podamos clamar. Pero cuando clames, debes clamar con esa confianza solamente en Dios. David clamó por misericordia, como dije, buscando ser amparado solamente bajo las alas de Dios. Dice en la segunda parte del versículo 1, y en las alas, y dice, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Dónde se amparó? En Dios. No en otro lugar. E insisto, no confió en Él, no confió en su poder, no confió en los hombres que estaban cerca de Él, porque tenía hombres cerca de Él, tenía 400 hombres que estaban con Él, que lo pudieran defender. Él encontró realmente seguridad bajo las sombras de las alas del Altísimo. Así que su clamor a Dios fue de la siguiente manera: Dios, en tu misericordia y verdad me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mientras estás en todo tiempo tenemos que orar a Dios. Pero podrás decir, ay hermano, es que yo he orado a Dios. Bueno, pues el Señor dice, sigue orando. Y tenemos que orar. Y estás en el quebranto, pero confía, sigue orando y aún confiando. Santiago nos dice que debemos orar con fe, porque si no oramos con fe, pues no funciona de nada. Y nosotros tenemos que seguir orando y confiando en Dios, porque Dios tiene su tiempo. Y esa palabra que expresa ahí, especialmente esa expresión de que dice que, y en la sombra de tus alas me ampararé,
Bueno, es una expresión que la encontramos en diferentes partes de la Biblia. Y podemos pensar que en una ocasión estaba Noemí y estaba Ruth, que venían de la tierra de Moab. ¿Cómo venían contentas? Venían bien tristes. O sea, cuando usted lee esa historia, nos gusta leer Ruth porque, ay, qué bonita historia, ¿verdad? Porque vemos casi siempre el final. Pero cuando usted ve que llega Noemí y Ruth a Israel y llegan en una situación, pero sí terrible. De tal manera que le llaman a Noemí y le dicen, Noemí, estás aquí, ya no me llamen Noemí. Dice. Llámeme, ¿cómo dice? Mara. Amargura. Porque estaba amargada. Porque se le murió su esposo. Porque se le murió Malón. Porque se le murió Kelión. Y ahora llegaron a este lugar. Y fue Ruth, esta mujer moabita, quien llegó y empezó a trabajar, y por la providencia de Dios fue a trabajar a los terrenos de Booz. Y cuando la ve Booz y ve su diligencia y ve su entrega y ve y sabe quién es ella y pregunta y sabe quién es ella, le da consideraciones que no tenían para personas. O sea, había personas que podían ir y entrar a los terrenos y juntar de lo que quedaba, pero en especial a Ruth le da atenciones que no le da, y pregunta por ella quién es, y le dicen quién es. Y entonces Booz le dice a esta mujer que el Señor le recompense su acción, y prácticamente dice que Dios te bendiga porque te has venido a refugiar en el Dios, que Dios te bendiga porque te has venido a refugiar en el Dios de Israel. Bueno, vamos a leerlo porque ya se me olvidó. Ruth 2:12. Ruth. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? 2:12. Bajo cuyas alas te has venido a refugiar. Hermanos, no hay mejor refugio, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar donde tú puedas ir, no hay una cueva donde nadie pueda llegar. Pero cuando tú estás bajo las alas de Dios, tienes toda la protección, tienes todo el cuidado. Y David lo dice ahí cuando está diciendo que y en las sombras de tus alas me ampararé. Y él mismo lo repite en otro lugar, ahí mismo en el Salmo 61, en el versículo 4, cuando dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y este verso que David expresa realmente trae a su mente ese lugar, lo que era el tabernáculo, cómo estaba dividido, pero en especial cuando él habla de eso, está hablando del lugar santo, el lugar donde está el arca del pacto o arca de la alianza, y donde está esa arca que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y él dice, yo quiero estar ahí, voy a ir, pero en esa arca sobre el arca están dos querubines, pero abajo de esos querubines está, como aquí él expresa en este versículo
estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y está hablando de que Dios le va a proteger, pero especialmente en esa arca había una cubierta que tapaba lo que había dentro del arca y que se llamaba propiciatorio. Y en ese lugar, hermanos, es donde el gran sumo sacerdote entraba cada año delante de la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Y entonces él está pensando: solamente en tu presencia hay cuidado, solamente en tu presencia hay perdón. Pero cuando nosotros pensamos en nuestro tiempo, ¿qué representa eso para nuestra vida y estar bajo las alas de Dios? Es que en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la angustia, en cualquiera que sea tu situación, lo mejor que podemos hacer es ir a los pies de Cristo en la cruz. No hay otro lugar, no lo hay. Y tienes que ir ahí porque es ahí donde vas a encontrar una respuesta a tu necesidad, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Es ahí en la cruz donde la ira de Dios fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Es ahí cerca de ahí la cruz donde nosotros podemos encontrar el consuelo en nuestra angustia. Es ahí cerca de la cruz donde podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Es en la cruz, hermanos, en la cruz de Cristo, donde Dios nos ha mostrado su gran misericordia a nosotros. Y es ahí donde tenemos que ir. No hay otro lugar. No confíes en ti, no confíes en otra cosa, sino confía en Dios. Estamos hablando de la confianza de David en Dios. Así que David dice: yo me voy a refugiar bajo la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. Versículo 1. Y nosotros, hermanos, mientras estamos en la dificultad, y no solo en la dificultad, sino siempre debemos seguir clamando a Dios por misericordia en nuestra propia vida personal. Necesitamos seguir clamando misericordia por nuestra familia. Necesitamos seguir clamando por misericordia por nuestro país. Cuando nosotros clamamos, podemos tener esa gran seguridad de que Dios va a responder. Y Dios sí va a responder porque el Señor nos ha prometido que ahí está con nosotros y por medio de Cristo responde. Yo les decía una vez, si nosotros hoy tenemos seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones, es por lo que Cristo hizo en la cruz. De otra manera no hay. Y dice el versículo 3 y 4: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clama a Dios. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hermano, hermana, cuando las cosas parecen estar perdidas, confía en el Señor. Cuando te sientes solo o sola, confía en el Señor. Cuando te sientes desprotegido, derrotado, confía en el Señor. Porque no estás solo, no estás desprotegido, desprotegida. Dios está con nosotros. No dejes de orar, no dejes de clamar, porque el Señor sí oye nuestra oración. Sí oye nuestra oración.
Y eso es lo que David nos está enseñando. Salmo 34, que le dije que es uno de los salmos que escribió el rey David en esa misma condición, en ese lugar. Y versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas. Dios sí oyó la oración. Él oró a Dios, lo libró de los temores. Usted lee desde el versículo 4 del Salmo 34, dice que lo libró de los temores. Y el 36 nos dice que Dios le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Así que mi hermano, en medio de la angustia, en medio del dolor, ve a Cristo, exprésale lo que hay en tu corazón. Él te protegerá, Él te bendecirá, Él te dará tu misericordia, Él te escuchará, Él te salvará. Eso va a ser el Señor en nuestra vida. David sigue orando. Él ha confiado en Dios y sigue orando. Pero ahora en el versículo 4, David nos muestra el poder de sus enemigos y por el cual él se siente como se siente y está como está. Dice el versículo 4: de la siguiente manera: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Como dije, David nos muestra el poder de sus enemigos. Los enemigos de David, hermano, eran muy superiores a él. Y él clama por misericordia de Dios, porque su vida realmente está bajo acecho de enemigos voraces que los mira como leones que vienen con sus saetas y que vienen con sus espadas y que vienen con fuego tras de él para destruirlo, para matarlo. Y son mucho más superiores que él. Como les dije, David tenía a su lado 400 hombres que se le unieron, los que estaban deprimidos, los que tenían deudas, los que estaban mal, ya tenían muchos problemas. Ya imagínense cómo estaba ese lugar, ¿verdad? Bueno, él tenía 400 hombres y de alguna manera esos hombres eran leales a él. Pero cuando nosotros miramos el poder del enemigo con el cual él enfrentaba, pues era sumamente superior a él. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2, nos dice cómo es que Saúl persiguió a David y cuál es la cantidad de personas o de hombres o de soldados diestros que él tomó para ir a buscarlo. Dice 1 Samuel 24, 2: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de Israel. Miren lo que dice: 3,000 hombres, no cualquier hombre, hombres escogidos, hombres especializados, hombres con experiencia en guerra, en estrategias. 3,000 hombres. Y fue en busca de David y de sus hombres. Iba por David y por esos 400 hombres. ¿A dónde fue? Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Puede imaginarse lo que esto es? ¿Puede imaginarse cómo se sentía David? Porque el número le superaba por mucho. 3,000 hombres diestros, bien entrenados, bien capacitados. Llevaban lanzas, llevaban fuego.
Dice que sus dientes eran como saetas, su lengua era como esas, ¿cómo dice? El versículo 4. Dice el versículo 4, dice, vomitan llamas, dice que vomitan llamas, eran como fuego, sus dientes son lanzas y saetas, sus lenguas, y saetas y sus lenguas espadas agudas. Y él puede imaginarse a estos 3,000 hombres cómo vienen. No vienen no vienen así como que un día de excursión al peñasco, no. Vienen bien decididos para acabar con su vida. Y él está ahí, hermanos. Por eso les dije, a veces podemos estar en situaciones como esa. Y si usted lee todo ese pasaje de Samuel cuando está siendo perseguido, y usted puede ver cómo es la providencia de Dios, hermanos, es algo maravilloso lo que Dios hace en la vida del hombre, el cuidado que tiene en la vida del hombre. Porque en una ocasión David realmente ya lo habían acorralado y ya no sabía ni por dónde iba a salir. ¿Pero qué creen? Dios permitió que los filisteos invadieran Israel y le dieron aviso a Saúl, y Saúl dejó la persecución de David y se fue a defender a su pueblo. Dios cuidando a David, y Dios 3,000 hombres. Al inicio de su oración David está realmente, nos hace ver que tiene una confianza en Dios, pero después nos da, porque él tiene una protección, un cuidado, pero realmente él está confiando en Dios. Pero al estar orando a Dios, al estar en esa comunión con Dios, en ese clamor con Dios, él puede ver la gloria de Dios, hermanos. Él puede ver la gloria de Dios. Él puede recordar el poder de Dios. Él puede recordar la grandeza de Dios y la grandeza de la misericordia de Dios. Porque aunque sus enemigos son fuertes y que lo van a destruir, él puede ver que Dios lo puede defender. Y nosotros no tenemos un enemigo débil, hermanos. Y nosotros no tenemos un enemigo que se tiente el corazón para hacernos daño. Porque la palabra de Dios misma nos dice, allá en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestro enemigo es superior, en nuestras fuerzas es superior a nosotros, pero no es superior a Dios. No es superior a Dios. Los enemigos de David realmente eran superiores, pero él puede ver a Dios en su vida. Y aunque está luchando, él confía y él está esperando que venga Dios y le ayude y le va a ayudar. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, hermanas, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Qué cosas estamos enfrentando? ¿Cuáles son los problemas que nos tienen bien agobiados? Tal vez es un problema de salud fuerte que tú tengas. Tal vez puede ser un problema familiar que no puedes resolver. Tal vez es un problema de tentación o pecado que tú no puedes dominar. Mi hermano, mi hermana, ve a los pies de Cristo, porque en Cristo encontramos lo que necesitamos. Vayamos a los pies de Cristo.
Él puede ayudarnos porque Él es más poderoso que cualquiera de nuestros enemigos, hermano. Si nosotros pensamos en el poder del enemigo, pues nos quedamos ahí. Pero David, en ese clamor y en ese orar a Dios, como les dije, él puede ver la gloria de Dios y puede ver que Dios es superior a cualquier situación que esté pasando y es superior a cualquier enemigo que le esté enfrentando. Dios le puede ayudar. Él te puede sanar de esa enfermedad. Él te puede ayudar en ese problema que tú tienes y que te está agobiando. Él te puede perdonar de tus pecados y te ayudará a vencer la tentación. ¿Y sabes por qué, hermano? Tú puedes clamar y puedes hacer todo esto. Porque Cristo está contigo. Porque Cristo está con nosotros en medio de la aflicción. Él está con nosotros. Tú no debes sentirte solo, tú no debes sentirte sola, porque Cristo está a tu lado. Y en especial tú como cristiano, nosotros como cristianos tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermanos, nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos sostiene. Ahí está el Señor en nuestra vida. Vayamos a la cruz de Cristo. El autor de este salmo entendió eso. Y él pudo ver la gloria de Dios, y es por eso en esa gloria de Dios y orando que David se levanta y entonces alaba con todo su corazón a Dios y clama a Dios, pero en su clamor especialmente canta a Dios porque ve que la grandeza de su misericordia es mayor que la de sus enemigos. Versículo 5 dice, y pasamos al tercer punto, que es David ofrece su canto exaltando la gloria de Dios. Versículo 5 nos dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Puede imaginar, hermanos? Yo no sé, cuando estaba yo leyendo y estudiando y ahí solito y sabiduría al compartir la palabra y aplicando y buscando también tener esa aplicación en nuestra propia vida y ahí, hermanos, en muchas ocasiones, ¿sabe qué hago? Me pongo a orar. Porque hay muchas cosas que se salen de nuestras manos. Y estaba orando porque me imaginaba a David que está ahí angustiado, clamando por misericordia. Pero Dios le consuela, Dios le ayuda, Dios le fortalece y Dios le hace ver su gloria. Y él se levanta en un canto y estando en esa angustia, se eleva hasta la presencia de Dios y empieza a decirle, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Nosotros podemos hacer eso. Y nosotros podemos exaltar. Y David entiende esto, hermanos, porque en verdad él está en esa gran necesidad y necesita ayuda de Dios y necesita ser salvado, pero con urgencia. Pero él sabe y él puede ver y él sabe que aún en medio de la angustia, Dios está con él. Y cuando él puede ver la gloria de Dios, él sabe que debe glorificar a Dios. Y tenemos que glorificar a Dios. De tal manera que el mismo David, allá en el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo
en mi boca. Él empezó a alabar a Dios. Él empezó a exaltar a Dios. Él sabe, él escribió ese salmo ahí y dice, no importa el tiempo en el que esté, pero en este tiempo yo sé que mi Dios está conmigo, que mi Dios es mucho más poderoso que cualquiera que se levante contra mí, que mi Dios, Él está a mi lado. Y no estoy hablando de mis enemigos, hermanos o familiares, no, de eso no. Estamos hablando de nuestro enemigo, el diablo, que busca cómo atacarnos y cómo destruirnos como hijos de Dios, como familias. Nos busca cómo hacernos caer. De eso estoy hablando. No que veas a tu familiar, tu amigo, tu vecino, como no. Estamos hablando de ese enemigo que realmente busca destruir nuestra vida. Por lo cual él se levanta con su canto y alaba grandemente a Dios, porque él puede ver que Dios es mucho mayor y que su misericordia y su verdad está por encima del poder de sus enemigos. Él sigue describiendo en el versículo 6 cómo sus enemigos buscaron realmente hacerlo caer. Por eso les dije, cuando Saúl tomó 3,000 hombres, no eran hombres así como que inexpertos, eran hombres que sabían. Y en el versículo 6, David nos relata como que lo estaban cazando como si él hubiese sido un animal. O sea, como si él hubiese sido un animal para que lo atraparan, ¿no? Porque estaban en la montaña. Dice versículo 6, red han armado a mis pasos. Y cuando él se siente y él anda con esa inseguridad, dice esa parte, la segunda parte del versículo, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de ellos en medio de ellos han caído ellos mismos. ¿Qué hicieron sus enemigos? Bueno, le tendieron trampas, le cavaron hoyos para que cayera. Pero David pudo ver y pudo experimentar, y usted puede ver y puede experimentar, y nosotros podemos ver y podemos experimentar, que la misericordia y los cuidados de Dios hacia la vida de David ha sido más grande que la astucia de los que les echaban. Porque las trampas que habían sido preparadas en contra de él fueron ineficientes. Y los que terminaron realmente en esas trampas y que le fueron tropezaderos fue al enemigo mismo. Así que usted no dude de Dios. Y es lo que le digo, tenemos que ir a los pies de Cristo. El Señor le guardó a David como nos guarda a nosotros, porque él había confiado en él. Dios le mostró su misericordia como lo ha mostrado con cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando estás en los problemas, yo no sé cuál problema tengas, pero en estos momentos, sí, el mejor lugar que podemos estar ahí es a los pies de la cruz de Cristo. Ahí, mi hermano, ahí. De manera que el rey David pudo decir y pudo experimentar lo que dice el versículo 3, cuando vio que sus enemigos cayeron, dice el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. David pudo ver todo lo que sus enemigos hicieron por él, en contra de él,
pero él pudo ver que nada de eso resultó, sino que Dios lo salvó y le protegió. De tal manera que él dice, la misericordia de Dios tiene que ser proclamada por toda la tierra, porque la misericordia de Dios y su verdad es más grande que cualquier cosa. Versículo 7, y decide cantar. Versículo 7 dice así: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Él va a cantar: despierta, alma mía, despierta, salterio, arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Él quiere cantarle a Dios, él quiere glorificar a Dios, él quiere ir y exaltar el nombre de Dios en todo lugar, diciendo que la misericordia de Dios es más grande que todos los problemas y que todos nuestros enemigos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Versículo 10, dice el versículo 10: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. David quiere cantar allá a todas las naciones y proclamar la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros debemos proclamar la misericordia de Dios, que es grande. Porque Dios nos ha mostrado su gran misericordia. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo cuando vino allá en la cruz a morir por ti y por mí, para librarnos de la condenación del pecado. Y es ahí donde los enemigos, el enemigo ha sido derrotado. Cristo en su vida aquí en la tierra venció el pecado. No pecó, nunca pecó. Para librarnos, para ayudarnos, bueno, Cristo aquí en la tierra venció el pecado y en su misericordia nos ayuda a vencer las tentaciones y el pecado mismo. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16? Porque no tenemos un sumo sacerdote entre nosotros que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él venció el pecado, hermanos. Él nos puede ayudar en nuestros problemas, pero tenemos que venir a la cruz de Cristo. Cristo en su vida, hermanos, en su resurrección, en su vida dije que venció el pecado. Cristo en su resurrección venció la muerte para liberarnos del temor de la muerte, dándonos esperanza de vida eterna cerca de Él. Hermanos, antes vivíamos con el gran temor de la muerte y hoy a veces en medio de la enfermedad tenemos un gran temor de la muerte. Y hoy a veces cuando llega la muerte estamos tan deprimidos por la muerte, hermanos. Yo les vuelvo a decir que es un día donde podemos contemplar realmente la gloria de Dios en su presencia. Y podemos confiar en que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que yo pueda estar en su presencia el día que tenga que partir de este lugar. Hebreos 2:15 dice que le quitó el poder de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció la muerte a través de su resurrección. Cristo, hermanos, en la cruz derrotó los poderes espirituales, triunfando sobre ellos y exhibiéndolos públicamente, como dice Colosenses 2:15. No hay poder espiritual que no pueda ser vencido cuando tú vienes
a los pies de Cristo. Y eso es lo que decíamos cuando vino el endemoniado gadareno delante del Señor. Y cuando todos le tenían miedo de estar cerca de él, llegó el endemoniado con mucho poder, tenía una legión de demonios y vino y se postró delante del Señor para decirle que no le atormente, porque Cristo es superior a cualquier poder espiritual. Por eso podemos confiar en el Señor, por eso podemos venir a los pies de Cristo y ser ayudados y ser consolados y ser motivados y levantarnos y seguir adelante y exaltar el nombre de Dios y proclamar al mundo que su misericordia y su verdad son mayores que cualquier otra cosa. No te quedes en tu angustia, mi hermano. No te quedes en tu lucha. No te quedes en tu problema. Ven a Cristo y levántate como el salmista y alaba a Dios. Alabemos a Dios. Así que, mi hermano, hoy aprendemos que en medio de la angustia no debemos confiar en nosotros, ni en nuestros problemas, ni en nosotros somos buenos. Confiemos en lo bueno que es Dios y lo misericordioso que es Dios. Y ya nos lo ha mostrado. No confíes en todo lo que tienes. Confía en Dios, porque es el único que te puede dar esa seguridad. Si estás pasando un momento difícil, sigue orando hasta que pase el quebranto. Sigamos orando. El Señor está presente. El Señor será glorificado. Eso dice el primer canto que entonamos. David termina y cierra este salmo dándole la gloria a Dios. Dice el Salmo 57:11. Dice, leemos juntos y luego leemos el Salmo 108, versículo 1 al 5. Y así vamos a terminar y vamos a orar. Salmo 57:11, leemos juntos. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo 108, versículo 1 al 5. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despierta salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. ¿Estás en la angustia? Levántate y exalta. Ve hasta la misma presencia de Dios y exaltemos el nombre de Dios y prediquemos al mundo la grandeza y la misericordia de Dios, que es superior a cualquier enemigo que podamos tener. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la confianza que podemos encontrar ahí y ver hombres imperfectos como lo fue también David, que luchaban en su vida con temores, con problemas, con pecados, pero que entendiendo que tú estabas con él, él decidió refugiarse bajo tus alas. Señor, aquí estamos delante de ti, confiando en ti solamente, Señor, en lo bueno que tú eres, en lo grande que es tu misericordia. Queremos refugiarnos en ti. Y queremos, Señor, exaltarte y alabarte, porque tú eres nuestro Dios, que no nos deja ahí en la angustia, sino que nos muestra que nosotros estamos por encima de todo, porque tú estás con nosotros. Y por eso te alabamos y queremos proclamar al mundo tu misericordia y tu verdad. Ayúdanos a hacerlo a cada uno de nosotros, y que ya no nos quejemos, sino que realmente
te alabemos al anunciar la gran misericordia que Cristo nos ha mostrado en la cruz. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.